Buenas tardes. Muchísimas gracias a las cientos de personas que habéis acudido a esta mesa redonda, que es la clausura de unas jornadas tituladas Repensar la ciudad, imaginad, organizadas por el Centro Social y Librería La Pantera Rosa, con mucho esfuerzo y mucha ilusión. Así que muchas gracias por estar todas aquí. En segundo lugar, disculpar la ausencia de Carolina Vescansa, de Podemos, que finalmente no ha podido desplazarse hasta Zaragoza por un problema que ha tenido con uno de sus nenes. Huelga decir que es difícil encontrar un dirigente político que tenga en cuenta las cuestiones de los cuidados y de las conciliaciones a la hora de cambiar sus compromisos políticos, así que es un gesto que la honra. Lo personal es político. Sentimos su ausencia, pero en su lugar, y ya paso a dar presentación a estas tres lúcidas ponentes, en su lugar está Maru Díaz, aragonesa, de Tarazona. Ella es filósofa, ha participado en movimientos sociales de base de Zaragoza, la Marea Verde, en la ocupación de la universidad, en el 15M, y ahora mismo está haciendo un doctorado en política, en filosofía política en Barcelona. Y a mi derecha está Ada Colau, que la conocéis bastante ya. Otra filósofa barcelonesa que tras su participación en el movimiento V de Vivienda, en otros movimientos sociales de Barcelona, trabaja ahora mismo en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Participó en la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que fue su portavoz, y ahora mismo es candidata dentro de la candidatura municipalista de Guanyén, Barcelona. Y por último, en tercer lugar, Tania Sánchez, madrileña, Educación Social, licenciada en Antropología Social, fue concejala de Rivas hacia Madrid, del municipio madrileño donde reside. También fue diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y ahora mismo es candidata por Izquierda Unida a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Mi modesto papel como moderadora va a hacer que durante esta hora y 35 minutos, porque a las 9 en punto de la noche tenemos que finalizar, pues vaya generando un poco de ritmo a un formato que es un poquito especial, porque durante las semanas previas la Pantera Rosa ha estado recogiendo una serie de preguntas de toda la ciudadanía a través de las redes sociales. Estas preguntas las hemos estructurado en 3 bloques temáticos y yo las voy a ir formulando para que estas 3 ponentes pues vayan respondiendo y entre todas pues generemos un poquito más de pensamiento crítico en torno a esto que supone repensar, soñar la ciudad. El primer bloque es el bloque de ciudad, lugar y territorio. Como decía la geógrafa marxista Doreen Massey, es muy importante, es estratégico poner en el centro del análisis político el territorio y el lugar. Así que empezamos con este bloque. María pregunta: la DGA acaba de ceder suelos públicos de Valdespartera, propiedad de la ciudad de Zaragoza, a una empresa privada para hacer un colegio concertado, en lugar de dotar presupuesto al ayuntamiento para que edifique un colegio público. ¿Qué medidas tomaríais para la recuperación de los bienes públicos y comunes expropiados en forma de ventas, cesiones privadas, conciertos público-privados y externalizaciones en vuestra ciudad y comunidad autónoma? No sé qué empezar tú. ¿Tienes tenido experiencia municipal? Bueno, es indudable, antes lo hablábamos también, es indudable que es imprescindible llegar a tener poder institucional para poder iniciar cualquier proceso de reversión de estos concesiones y estos expolios. Y sin embargo,
también es imprescindible pensar que no solo va a depender de la voluntad política de revertir estas decisiones el que se puedan hacer. Para nosotras es imprescindible pensar que hay que llegar con una ciudadanía organizada que sea capaz de respaldar las decisiones que se toman. Hay procesos que van a ser lentos, que van a ser duros, pero sobre todo la mayoría de ellos lo que tienen de fondo es desmontar un modelo político que ha entregado a los poderes privados los intereses de lo colectivo. Y esos poderes económicos son poderes muy poderosos y que no va a bastar con tener un poder legal, digamos, un poder institucional, sino que va a ser imprescindible la reversión de esos procesos. En el caso de los conciertos, por ejemplo, educativos, nosotras ya desde Izquierda Unida, desde las áreas de educación, se plantea, para empezar, una moratoria, porque también hay que empezar por ahí, por declarar que no se sigue concertando escuelas como está pasando ahora mismo, y progresivamente una reversión de las plazas actuales en plazas públicas. Hay experiencias también ya en algunos territorios del país en los que se inicia con procesos de negociación, de incorporación de procesos concertados a la red pública, y desde luego una inversión que requiere imprescindiblemente de un cambio de fiscalidad. Yo tampoco me voy a enrollar mucho porque toda la lista esta de preguntas nos queda. Bueno, sí, yo añadiría que efectivamente, lo sabemos, no va a ser fácil, ¿no? El proceso de desposesión de lo común, de lo público, de los recursos que son de todos y todas, ha sido brutal, ¿no? La socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios, eso que en el ámbito estatal se ha visualizado con el rescate a la banca y en cambio los recortes a las necesidades más básicas, son dinámicas que se están produciendo también en nuestras ciudades, ¿no? Tenemos la sensación de que estamos perdiendo nuestras ciudades y eso es fruto de muchos de esos acuerdos concretos, ¿no? Privatizaciones, la delegación, la pérdida de soberanía de las decisiones colectivas en empresas público-privadas absolutamente oscuras, poco transparentes, cuando no directamente corruptas. Entonces sabemos que efectivamente no va a ser fácil, pero hay que hacerlo porque efectivamente si mucha gente que nunca nos habíamos planteado meternos en política institucional ni en aventuras electorales lo estamos haciendo hoy, si se están llenando las salas como se está llenando hoy la sala aquí, es porque no estamos aquí por capricho sino por necesidad, porque la vida de la gente está en peligro, porque lo que es de todos y de todas está en pocas manos y porque hoy en lugar de hacerse políticas en beneficio de lo común se están haciendo contra la mayoría de la gente y porque la vida de la gente está en peligro, ¿no? Y porque los derechos más básicos como sanidad, como educación, como vivienda, como alimentación hoy están en grave retroceso. Entonces, frente a esa situación de necesidad concreta hay que echar a la mafia y por eso nos estamos organizando para echar a la mafia. Eso pasará evidentemente por hacer auditorías de todos los gobiernos anteriores a todas las escalas, ¿no? Habrá que hacer auditorías no solo económicas, sino auditorías de funcionamiento, de cómo se han diseñado nuestras instituciones, quiénes están tomando las decisiones, qué empresas público-privadas se han creado y qué cargos directivos hay y si esos cargos directivos están sirviendo efectivamente al interés general o simplemente están sirviendo para colocar fidelidades y clientelismos partidarios. Habrá que hacer una auditoría, habrá que hacer limpieza, no será fácil, como decía Tania, no será cosa de 2 días, pero desde luego habrá que hacerlo porque nos va la vida en ello. Yo simplemente para traerlo un poco a la respuesta respecto al caso de Valdespartera, creo que la compañera que mandó la pregunta se adelantó porque el 20 de noviembre el ayuntamiento ha tenido que recurrir la sentencia del juez y eso significa un éxito para la plataforma de Valdespartera Más Coles, que son padres y madres que llevan un montón de meses luchando y reivindicando casi desde el 2007 que necesitan coles públicos en esa zona y sobre todo también reivindicando que ha habido una falta de voluntad por parte del ayuntamiento y del gobierno de Aragón por crear esos espacios. Se preveía que era necesario crear alrededor de 6 institutos, se ha creado uno, alrededor de 3 escuelas infantiles no se ha creado ninguna y que de repente se haga esa concesión a una escuela concertada cuando llevan desde el 2007 reivindicando esas escuelas públicas significa que a veces no es solo que no se puede hacer, es que hay falta de voluntad y sabemos que el gobierno de Aragón ha tenido una falta de voluntad absoluta por apostar por la escuela pública. Han cerrado 220 vías en la escuela pública y tan solo 2 o 3 en una escuela concertada. Eso significa que hay una voluntad directa por la privatización a largo plazo de la escuela y eso es lo que no se puede permitir. Y lo que nuestra ciudad demuestra es que con la lucha de padres y madres en la calle han conseguido por lo menos
que por vergüenza ya han tenido que recurrir la sentencia a un ayuntamiento que estaba dispuesto a llevar a cabo esa privatización y estaba dispuesto a llevar a cabo esa cesión. Por lo tanto, creo que es un éxito y que demuestra que la gente reivindicando en la calle sus derechos se están consiguiendo cosas. Rosa pregunta, si llegáis a gobernar, ¿qué haríais con tantos pisos vacíos en los centros de las ciudades? Esa es mía. Pues lo bueno es que tenemos ya muchísimas ideas de qué hay que hacer con los pisos vacíos y además son muy de sentido común. Y además hay colectivos ciudadanos como las plataformas de afectados por las hipotecas, colectivos de stop desahucios, asociaciones de vecinos y vecinas que llevan ya años trabajando el tema, que van muy por delante de nuestras instituciones y de los partidos políticos, y así estamos. Entonces, en realidad se trata de escuchar a la ciudadanía que lleva tiempo organizada en estos temas y, otra vez, igual que en el tema anterior, estamos en lo mismo, depende de la voluntad política, porque no nos pueden vender el discurso de que no hay recursos. Los recursos en tema de vivienda están ahí visibles a los ojos de todo el mundo. Están las viviendas vacías, estropeándose, incumpliendo su función social que está determinada en la Constitución, a la que tanto se refieren para otras cosas, en todos los tratados internacionales ratificados por el Estado español que obligan a nuestras instituciones a garantizar derechos humanos como el derecho a la vivienda. Entonces, se trata de que en realidad tenemos hoy unas instituciones que están incumpliendo sus propias reglas, que están incumpliendo la legalidad que les obliga y que en este caso se está incumpliendo la función social de la propiedad de la vivienda, permitiendo que hayan miles y miles de viviendas, de hecho millones de viviendas vacías en este país, mientras al mismo tiempo tenemos el horrible récord de ser el país de Europa que más está desahuciando, ¿no? Vulnerando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, afortunadamente, a pesar de lo escandaloso de la situación y de lo grave y de las implicaciones dramáticas que está teniendo, pero también la solución está a tocar de mano, ¿no? Que es que los pisos están ahí y se trata de recuperarlos para la gente, tan sencillo como eso. Estamos hablando de esos pisos que están en manos de bancos, de grandes inmobiliarias, de fondos de inversión, que no los tienen para dejárselos a sus hijos, sino que los tienen para especular, directamente para especular. Y entonces ahí hay que tomar una opción, o sea, las instituciones legislan para garantizar derechos o legislan para permitir la lógica de la especulación y del máximo beneficio. Está claro que ambos son incompatibles y ya se ha demostrado. Se trata de recuperar la función social y hay herramientas de sobras para hacerlo tanto a nivel municipal como autonómico o estatal. Es solo cuestión de voluntad política. Se pueden sancionar los pisos vacíos para obligar a que se pongan en alquiler social, se puede hacer la expropiación temporal, como han habido ya varias iniciativas, como se planteó en Andalucía, pero como también han hecho otras ciudades europeas. Por lo tanto, hay muchas maneras diferentes y a las distintas escalas es solo cuestión de voluntad. De hecho, la gente ya lo está haciendo, las plataformas de afectados por la hipoteca ya están recuperando esas viviendas, ya hay de hecho cientos de personas realojadas en viviendas vacías a través de la obra social de la APA, y lo que tiene que hacer la institución es aprender a la ciudadanía y aplicar el sentido común. Bueno, como decía Ada, hay algunas experiencias que están iniciando las compañeras de la Consejería de Vivienda en Andalucía, de la que nosotros la verdad que estamos orgullosos, a pesar de que el Gobierno central ha recurrido el decreto del uso social del derecho social a la vivienda. Hay una parte de ese decreto que no ha sido recurrido, en su totalidad, y se sigue utilizando, yo creo que con los ejes más o menos que ha planteado Ada, que es una cosa obviamente de sentido común, ¿no? Fundamentalmente partiendo de que hay entidades jurídicas que acaparan vivienda, mucha de la cual incluso es vivienda pública, promocionada con dinero público, con propias empresas públicas, y que las tienen paralizadas, generando especulación a futuro y especulación de mercados a futuro, mientras la ciudadanía está siendo expulsada de sus viviendas. Y por tanto, desde las comunidades autónomas se puede forzar legislativamente a que los ayuntamientos tengan a disposición bolsas de vivienda que estén disponibles para la ciudadanía que está en situaciones de riesgo. Así se está aplicando, y aquellas entidades jurídicas que no están permitiendo que eso sea así, se están iniciando los procedimientos de inspección y de sanción por decenas de miles de euros, para que también decir, bueno, si usted quiere especular con una vivienda le va a costar dinero, y al menos ese dinero se podrá utilizar desde las instituciones. En la misma línea, muchas de las viviendas que pueden estar en una situación de
de desahucio, familias que ponen en situación de desahucio, la ley recoge la posibilidad de la expropiación temporal para garantizar que no son expulsadas de su vivienda. Y luego lo que Izquierda Unida ha defendido durante muchísimos años en el ámbito de los programas municipales, que es la incorporación de medidas fiscales que movilicen el parque de viviendas, y sobre todo el objetivo central es poner a disposición del uso social de la ciudadanía las viviendas que ahora mismo están dejándose sin ocupar. Yo creo que se está demostrando poquito a poquito que es cuestión de voluntad política y de respaldo ciudadano. Yo creo que en eso hay que reconocer la labor de la plataforma Afectados por las Hipotecas, que han roto la conciencia social y que han roto la hegemonía social de la propiedad privada por encima del derecho fundamental. Y obviamente ayuda al poder político que la ciudadanía organizada respalde que no se puede permitir que mientras la gente se está quedando en la calle haya bancos y entidades jurídicas que estén acumulando vivienda. Por tanto, yo creo que hay ya una brecha abierta tanto entre la ciudadanía como las instituciones, y hay que seguir impulsando. Juan Ignacio nos pregunta: ¿qué pensáis del modelo fordista de urbanismo desarrollado en Estados Unidos y su aplicación en el Estado español, no solo en urbanizaciones clasistas, sino también en lugares significados como de izquierdas, como Rivas Vacía Madrid, chalés ajardinados e individualizados, centros comerciales como espacios de ocio, el coche como instrumento central de conexión? Me toca a mí. Sí, Tania. Bueno, el modelo de urbanismo ha respondido en todas las ciudades del territorio a una planificación de una economía del Estado basada básicamente en la especulación y en el ladrillo. Hay dos ejes fundamentales sobre los que yo creo que hay que intervenir y que no se nos puede olvidar, por los que inicia este proceso, que es en torno a las legislaturas fundamentalmente de la primera legislatura de Aznar, cuando se toman dos decisiones fundamentales. Una, la exención del IAE, del impuesto a actividades económicas, a todas las empresas y todas las entidades económicas que estén por debajo, creo que eran de 1,5 millones de euros de facturación. Eso asfixia a los ayuntamientos en la capacidad y en la prioridad del desarrollo urbanístico. Y dos, el elemento de la liberalización del suelo como eje central de la política y de fomentar ese proceso. Obviamente esa planificación tiene otra pata, que es una pata también social, que es una pata también cultural, sobre la que también hay que transformar y sobre la que también hay que intervenir, ¿no? Que es un primer desarrollo en el que en ese mito de la modernización del país y de la voluntad colectiva de ser clases medias altas y de vivir todos maravillosamente bien, ha habido un proceso, digamos, de respaldo o de impulso de ciertos modelos urbanísticos que yo creo que son fallidos. En el caso de Rivas, que yo obviamente vengo de allí, hay 4 fases de desarrollo urbanístico. Una primera fase que es todo lo contrario, que es un modelo de desarrollo basado en cooperativas vinculadas a movimientos obreros, movimientos sindicales, con un desarrollo además de una planificación urbanística muy basada en lo que luego se definió como el urbanismo más ecologista, pero que en los años 80 ya se desarrolló, ¿no? Que son pequeñas urbanizaciones con núcleos centrales, con zonas muy comunes, con espacios muy comunes y con una voluntad de generar espacio de comercio. Hay una segunda fase en la que prácticamente, que además la desarrolló el Partido Socialista, es decir, no fue Izquierda Unida, que hay prácticamente nada de espacio público, y eso obviamente se identifica como un profundo error, porque es una de las zonas en las que menos espacio de socialización hay. Yo creo que para transformar las ciudades es imposible no hacerlo sin pensar que los espacios ciudadanos también ayuden a ese proceso de transformación. Y luego hay una tercera y una cuarta que trata de compensar la necesidad de ingreso económico del ayuntamiento sin otra vía más que esa, con una planificación más racional y más adaptada, en la que se combinan de distintos tipos de urbanismo y distintos tipos de modelos de desarrollo. Yo creo que hay que revisar esos procesos, no son irreversibles, pero desde luego creo que responden también a un momento político y económico muy determinado, en el que los márgenes de la capacidad de las instituciones municipales para poder garantizar la suficiencia financiera para el desarrollo de servicios públicos y para el desarrollo de derechos fundamentales, como el propio derecho a la vivienda,
Nosotros tenemos más del 50% del suelo de vivienda pública y se bajó en pleno boom inmobiliario y en plena movilización ciudadana por el derecho a la vivienda de los jóvenes. Nosotros estábamos 5 años por debajo de la edad de emancipación del resto de la Comunidad de Madrid, pero eso requería de una maquinaria que sin duda hay que revertir y hay que repensar. Yo creo que nosotros nunca nos hemos resistido a la autocrítica, pero sí que ponemos el acento en que los elementos tienen que ver con las posibilidades. Por tanto, hay otro eje imprescindible que es la capacidad financiera de los ayuntamientos para poder desarrollar política, cosa que si ya era muy difícil porque nunca se desarrolló el poder local y nunca se le permitió tener autonomía financiera, con la nueva ley de bases se complica 10 veces más y por tanto creo que es prioritario combatir una ley de bases que para la ciudadanía ha pasado, me temo, con demasiado pena y gloria cuando es crucial para el futuro que hemos de planificar. Vamos a llegar a algunas preguntas que tienen que ver con lo que acaba de comentar Carmen. Yo simplemente un poco para responder a la primera parte de la pregunta, que hablaba de este modelo de ciudad fordista, de ciudad desmembrada. Creo que Zaragoza, por desgracia, tenemos uno de los casos más escandalosos de este desmembramiento de la ciudad y de la creación de barrios fantasmas, y es el caso de Arcosur. Cuando uno empieza a mirar las cifras de Arcosur y sabe lo famoso que se ha hecho Seseña, y sin embargo se da cuenta de que Arcosur se había propuesto que fuera el doble de grande de lo que se había propuesto que fuera Seseña, pues uno se echa las manos en la cabeza. Arcosur había propuesto que hubiera 21.000 viviendas, cuando hay en el centro de Zaragoza 40.000 viviendas deshabitadas. O sea, es una locura absoluta. Y además, crear un barrio a 15 kilómetros de la ciudad que obligaba de nuevo a que el coche, que es lo que por parte de la que preguntaban en la pregunta, de nuevo el coche fuera el centro absoluto de la relación con la ciudad y por lo tanto una apuesta por la contaminación y no por el desarrollo sostenible. Además es muy llamativo porque obligaba al ayuntamiento a pagar alrededor de 110 millones en equipamiento público y 25 millones anuales para mantener ese barrio creado al margen de la ciudad. Eso es un proceso que entiende la ciudad no como un espacio compacto y como un espacio de habitabilidad, sino como un espacio hecho al servicio absoluto del ladrillo. Y para eso yo creo que en la ciudad el Estudio Metropolitano Azofra ha desarrollado muy bien toda la crítica para intentar que eso no se reproduzca. Porque realmente cuando uno descubre qué hay detrás de Arcosur es un proyecto que impulsó el PP apoyado por el PAR, que cuando no estaba el gobierno el PSOE dijo que no lo iba a llevar a cabo y nada más subir al gobierno de nuevo lo lleva a impulsar. Por lo tanto que es una forma de hacer política muy asociada a esta lógica de la casta bipartidista y que tenemos que tener un poco de cuidado y tenemos que aprender a pararlo porque ahora tenemos un cadáver urbanístico a 15 kilómetros de la ciudad. Yo puedo añadir, creo que el peligro no está solo en que se puedan producir, pues eso, zonas urbanizadas desligadas de la ciudad, que serían como los casos más extremos, ¿no? Sino que en general hay que hacer la reflexión de que la mercantilización, la reducción y privatización de los espacios públicos y los espacios comunes y los guetos y la elitización de ciertas partes de la ciudad, aunque no estén fuera de la ciudad, eso es enemigo de la ciudad democrática, ¿no? Esas dinámicas son enemigas de la ciudad democrática. La ciudad desigual no es una ciudad democrática. Entonces hay que luchar para que nos mezclemos todos y todas en todos los lugares, ¿no? Para que seamos una ciudad mixta, para ser una ciudad cohesionada. Hay imágenes que son como muy claras para saber qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Y a mí, el proceso de aprendizaje colectivo que está haciendo la experiencia de Guanya en Barcelona, que es una maravillosa experiencia de aprendizaje colectivo, además de ser un proceso de una candidatura municipalista para ganar la ciudad de Barcelona, pues en este proceso de aprendizaje una de las imágenes que para mí han sido más claras es que ahora mismo Barcelona, que es una ciudad que no es muy extensa, ni que sea por la limitación física territorial que tiene, está rodeada por la montaña y por el mar, pues en esa ciudad que no es tan extensa, a pocos kilómetros de distancia, tenemos barrios cada día más desiguales, zonas cada vez más desiguales, donde ya hay una diferencia de 8 veces de renta, ¿no? Los barrios más ricos son 8 veces más ricos que los barrios más pobres. Eso se traduce directamente en una esperanza de vida de 8 años
más en los barrios más ricos, 8 años menos. O sea, hay gente que vive más y hay gente que vive menos en función de la renta en Barcelona a muy poca distancia. Y otra correspondencia inversamente proporcional interesante de esa foto es que en las últimas elecciones, además de la pésima noticia que es para la democracia, que es que el 50% de la población se abstuvo, o sea, consideró que participar en esas elecciones no servía para nada, pero además del 50% de abstención, quienes participaron, ¿quiénes fueron? Pues el 70% en los barrios ricos, el 30% en los barrios más pobres y más populares de la ciudad. Entonces es fácil, a partir de esa foto, deducir para quién está gobernando el actual gobierno de la ciudad. Y eso es lo que hay que hacer. José Luis pregunta: ¿cómo desarrollaríais, impulsaríais un tejido empresarial municipal que gestionara de forma cooperativa los bienes público comunes bajo estricto control ciudadano? Sí. Bueno, hay muchas cosas, ahí nos complementamos porque hay un montón de ideas seguro. Yo creo que hemos vivido un proceso de saqueo de nuestras ciudades, de desposesión. Entonces lo primero que hay que hacer evidentemente es recuperar, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona pues tenemos el agua privatizada, un bien común de primera necesidad tan esencial como el agua. Cuando hay un proceso ahora de remunicipalización, de recuperación del agua en toda Europa, ¿no? En ciudades grandes como París, como en Berlín, etcétera, pues claramente hay que plantear recuperar los bienes comunes como puede ser el agua, y eso no va a ser fácil porque significa enfrentarse a grandes multinacionales, ¿no? Como puede ser en este caso, por ejemplo, la Caixa. Entonces, pero hay que recuperarlo porque es eso, porque necesitamos el agua y el agua privatizada es más cara y se gestiona peor y de forma poco transparente, incluso corrupta, ¿no? Entonces hay que recuperar, por ejemplo, también las guarderías, que también están en un proceso de privatización y son un bien de primera necesidad para la ciudad democrática que queremos, ¿no? Hay que recuperar, por lo tanto, esos servicios públicos que en muchos casos se han estado privatizando y se han estado convirtiendo en un negocio de unos pocos. Pero no solo hay que recuperar a través de lo público, creo, esos servicios comunes, esos servicios básicos, esos derechos fundamentales, sino que hay que reconocer las prácticas comunes y cooperativas que ya se están dando en la ciudad, que, como decía antes, van muy por delante de las instituciones, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, que tenemos un tejido históricamente y tradicionalmente pues asociativo, vecinal, muy activo, ¿no? Que es una de las mejores potencias y los mayores activos de la ciudad, y que ya está demostrando que con muy pocos recursos se pueden gestionar las cosas mucho mejor, no solo que según la lógica del mercado privado, sino que muchas veces también según la lógica de la institución pública, ¿no? Entonces se trata de reconocer aquello que ya existe y que ya funciona, pues como ejemplos que ya se han dado, como las plataformas de afectados por la hipoteca, pero también por la gestión cívica y comunitaria que se está dando de centros sociales, comunitarios y culturales, y que están creciendo muchísimo, o como el tejido social cooperativo, ¿no? La economía social y cooperativa, que en plena crisis está creciendo muchísimo y se está sirviendo no solo para crear empleo, sino para crear empleo digno y estable. Entonces hay que reconocer lo que ya está haciendo la gente y está haciendo bien, y darle espacio y poner los recursos comunes y públicos al servicio de esas experiencias que están funcionando. Y evidentemente también hay que regular el sector privado, ¿no? No se trata simplemente de recuperar servicios públicos, de reconocer aquellas experiencias comunes y comunitarias que están funcionando, sino poner límites a lo privado, porque si no eso colisiona con los derechos de todos y de todas. Y luego tener en cuenta también que el propio ayuntamiento, en el caso municipal, es una institución que interviene directamente en la economía de la ciudad. En Barcelona representa el 5% del PIB de la economía de la ciudad, y por lo tanto toda la intervención que haga el ayuntamiento puede generar dinámicas económicas que reviertan el proceso actual, ¿no? O sea, desde la propia política de contratación que tenga el propio ayuntamiento, ¿no? Que no precarice, sino todo lo contrario, que es lo que estamos teniendo ahora, pero también en todas las empresas con las que trabaje el ayuntamiento, ¿no? En las adjudicaciones, las contrataciones, las compras públicas, poner criterios de justicia social, de justicia ambiental, para penalizar evidentemente las empresas que vulneran derechos fundamentales, derechos laborales, derechos ambientales, y promocionar esa otra economía que deseamos y que necesitamos, más social, más cooperativa, ¿no? Y eso es perfectamente posible, y otra vez es cuestión de voluntad política y de empezar a hacerlo. Sí, por añadir, por no repetir, yo creo que hay un eje... Bueno, la pregunta tiene su aquel, según está formulada. Yo creo que en todos los espacios, vamos, supongo que en Guayén también, pero en Ganemos también forma parte de la Comisión de Contenidos este debate, ¿no? De
Lo público es lo definido en torno al Estado, lo público es lo definido en torno al control público, lo público es lo definido en torno al protagonismo ciudadano. Yo creo que hay, digamos, culturas y trayectorias distintas a este respecto que hay que ser capaces de poner en común, sobre todo porque ninguna de las posiciones va a ser capaz de desarrollarlo en su totalidad de una manera tan urgente como necesita la ciudadanía. Claro, no es lo mismo hablar de un tejido empresarial en el ámbito local cercano, ¿no? Que ahí hay todo un elemento también de voluntad política en lo que significa impulsar un modelo distinto de relación de las instituciones con el fomento del comercio local, que también tenía que ver con la primera pregunta o la segunda del modelo de ciudades, ¿no? De cómo impulsar desde las instituciones que haya experiencias también de autogestión de trabajo y de empresarial, que lo mezcla con la idea del estricto control ciudadano en la gestión de bienes comunes. Entonces, no sé hasta qué punto hace tres preguntas a la vez que son bastante complejas. Una cosa a añadir a lo que decía Ada, aparte del elemento de que desde las instituciones locales uno puede fomentar un tipo u otro de comercio y hay que hacer una apuesta en esa línea. Es común que las estructuras municipales, las estructuras, los secretarios de ayuntamiento, los funcionarios públicos de alguna manera encuentren o pongan dificultades a los modelos de ese tipo de contratación con cláusulas sociales. Yo creo que eso también hay una necesidad de hacer un trabajo colectivo en el marco de los trabajadores de la función pública en redefinir el protagonismo de los trabajadores y la apropiación como que las instituciones públicas no pueden ser una cosa distinta de algo que esté al servicio de la ciudadanía y que sea capaz de cumplir con su función social por encima de todos los elementos. Y ahí yo creo que hay experiencias también interesantes, pero que forman parte, una vez más, de una ciudadanía que no espera de sus instituciones que resuelvan sus problemas, sino que se involucra en una definición de lo común, más allá de resuélveme esto, dame este servicio. Creo que hay mucho más margen de lo que tradicionalmente se ha reconocido por muchas de las instituciones, que normalmente cuando estás dentro es bastante complejo y siempre la ley no sé cuánto impide, y yo creo que hay que ser conscientes de que siempre hay huecos en la ley para ser capaces de, si se tiene la voluntad política y el impulso ciudadano para hacerlo. Nos quedan 4 preguntas todavía dentro del bloque ciudad, territorio y lugar. Agilicemos, ¿no? Vamos a agilizar. Espacios autogestionados. Julia pregunta, ¿reconocéis los espacios autogestionados y de gestión ciudadana directa, centros sociales ocupados o no, por ejemplo, pero tradicionalmente silenciados o criminalizados, como lugares de la ciudad necesarios para el ejercicio democrático al margen de los gobiernos locales? ¿Cómo los promocionaríais si la respuesta anterior es afirmativa? Yo creo que cualquier gobierno del tipo, si tanto es a nivel municipal o autonómico, que desee y que espere un empoderamiento real de la ciudadanía y que realmente la ciudadanía asuma que parte de la gestión y parte de hacer política también es algo que forma parte de su cotidianidad, pues creo que tiene que apostar efectivamente porque se den estos espacios y alegrarse en el momento en el que esos espacios sean espacios de autogestión que respeten y promuevan los derechos humanos, que eso también creo que es una coletilla y es algo que debemos de añadir, porque a veces parece que los espacios de autogestión en sí mismos son buenos, y son buenos cuando efectivamente potencian a la ciudadanía, potencian a la gente, respetan los derechos humanos y cubren una parcela importante. En otros casos creo que es conveniente no dar esa generalización sin más, sino apuntando sobre todo eso, que es importante que se respeten los derechos humanos y los derechos que como ciudadanos nos hemos dado. Por agilizar, añadir a ese reconocimiento que yo creo que también hay experiencias diversas en proyectos municipales que han sido capaces de una combinación de cogestión de entidades, de instituciones y de espacios públicos en los que la ciudadanía tiene un protagonismo. Yo creo que buena parte de la autoorganización de centros sociales y demás tiene que ver con la ausencia y la necesidad de organizar a los barrios, y creo que es no solo a respetar, sino a fomentar desde las instituciones que la gente se apropie de los espacios públicos, primero porque así son de alguna manera más activos, porque en Madrid esto es un clásico. En Madrid hay un montón de centros culturales en distritos de Madrid que están cerrados a cal y canto,
que se abren una vez al mes para la exposición que ha decidido el concejal de distrito, que nunca fue votado por su distrito, que se gasta una pasta en hacer una inauguración y que nunca más se abre cuando hay un montón de asociaciones culturales, de gente haciendo un montón de actividad para el barrio en locales carísimos y en locales imposibles de mantener. Y por tanto yo creo que no solo hay que respetar los espacios que ya están creados, sino que también hay que fomentar que los espacios municipales tengan un protagonismo de la ciudadanía en su gestión y en su participación cotidiana y en su diseño. Miguel comenta, las ciudades españolas se han convertido en pequeños estados policiales. ¿Qué haríais al respecto si ganáis? ¿Qué papel deberían tener los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en lo local y en más amplitud? Pues es un temazo que también a mí me gustaría saber, Tania, que ha tenido ya una experiencia municipal, a ver qué puede contar. Yo diría que evidentemente no pueden haber respuestas sencillas a problemas complejos, ¿no? Está claro que todos querríamos un mundo en el que la policía no fuera necesaria, pero ahora mismo no puedes prescindir completamente de la policía. Lo que pasa es que sí que puedes reorientar los modelos, ¿no? Primero, evidentemente, orientar todas las políticas y redefinir la palabra seguridad. O sea, para que haya seguridad hay que acabar con la violencia, y la principal violencia que hoy sufrimos es la violencia de los bancos, la violencia de las multinacionales, de los desahucios, del paro. Echar a la mafia, garantizar los derechos humanos. Luego, evidentemente, en las sociedades humanas, que son complejas, que son imperfectas, que tienen múltiples patologías y situaciones de convivencia, etcétera, tiene que haber algún tipo de regulación y de fuerzas de seguridad, pero que entiendo eso, que hay que minimizar solo para cuando sean imprescindibles. También distinguiría modelos policiales, ¿no? Que también ahí habría que hablar. O sea, habría primero que democratizar según qué fuerzas de seguridad, ¿no? Habría que democratizarlos y hacer unos cuantos cursillos de derechos humanos, y luego y los y aparte de democratizar, apostar por un modelo de policía de proximidad basada sobre todo en la mediación, ¿no? Porque hay muchísimos conflictos que si en origen y en proximidad se hacen intervenciones de mediación, pues se puede evitar que eso llegue a mayores y que tenga que haber una intervención mayor, ¿no? Entonces, evidentemente, acabar con la utilización de la policía, como se está haciendo cada vez más por parte de nuestras instituciones, como cuerpos de represión de la disidencia política, que eso evidentemente hay que erradicarlo desde ya. Por aportar desde la experiencia local circunscrita a Madrid, donde pasa una cosa que es bastante compleja, que es la incorporación a partir de la segunda mandato de Esperanza Aguirre de lo que fue llamado las GESCAM, que son las brigadas de la Comunidad de Madrid de policías autonómicas, que fue una incorporación hiperrápida de cuerpos policiales en muchos municipios donde tenían cuerpos policiales muy pequeños, y además en un formato que venía con un modelo de formación y un modelo de concepción policial que rompía lo que se había generado de policías cercanas y de policías de continuidad. Nosotros yo creo que con eso tenemos un problemita no menor en los territorios de Madrid, hasta que eso se rompe, no menor en la medida en que, como decía Ada, y yo estoy de acuerdo, hay quien utiliza o quien concibe la policía y las fuerzas de seguridad como el elemento de monopolio de la violencia en el territorio y por tanto de dominación del territorio de una institución superior sobre otra, y quien entiende la policía como el instrumento del Estado para también la prevención de determinadas circunstancias. Cuando nosotros en Rivas éramos capaces de no tener esa incorporación tan brutal y hemos mantenido buena parte de esos modelos en temas como la prevención del absentismo escolar, como la incorporación y la prevención de violencia de género, como la policía de proximidad, etcétera, etcétera, la verdad que han funcionado bien. Al final es una concepción en la que forman parte de un conjunto de instituciones, un conjunto de herramientas de la institución local para prevenir situaciones que pueden derivar en el conflicto ciudadano. Y en el caso de la mediación, nosotros hemos tenido experiencias muy positivas en el empoderamiento vecinal en procesos de mediación, donde son los propios vecinos quienes se forman y quienes actúan como mediadores en los conflictos que habitualmente en el marco de las ciudades son
sota, caballo y rey, una música más alta que otra, un tírame allí este perro, un mirar al linde, o sea que son muy básicos y es fácil empoderar a la ciudadanía para también formar parte de esa colaboración, pero yo preveniría sobre esta incorporación de las policías autonómicas que distorsiona considerablemente la capacidad de intervención directa de las instituciones locales sobre las fuerzas de seguridad desde un punto de vista preventivo. Para mí no tiene ningún sentido tener una localidad con nombre de Harrison, que es una cosa absurda. Una buena noticia, que en ese país en el que nadie dimite, una ministra fuente de profunda inseguridad, Ana Mato, acaba de dimitir. Moderando esta especial mesa redonda, de verdad, de todo corazón. Si quieres, yo sigo en mi papel de moderadora. Vamos a trasladar la última pregunta del primer bloque, porque tenemos dos bloques muy emocionantes por delante. Así que la formulo y seguimos sin hiperventilar, aunque es que es emocionante, ¿no? Bien, nos preguntan, ¿el cambio institucional vendrá cuando entendamos que son necesarios otros modelos de vida desde lo cotidiano y lo local, en las ciudades y fuera de ellas? Y preguntan, ¿qué papel tienen los pueblos en la apuesta municipalista? Pues, por ejemplo, yo creo que la Comunidad Autónoma de Aragón somos un ejemplo de una comunidad autónoma despoblada y además desmembrada en muchos pueblos pequeñitos. A veces cuando hablamos de municipalismo pecamos en exceso, y todas estas preguntas quizá pecan un poco, yo que vengo de un pueblo pequeño, de que si yo esto lo llevo a mi pueblo, la mitad de las cosas no pasan. Allí las lógicas y las problemáticas son distintas. Entonces creo que uno de los cambios importantes que se están dando actualmente en esta repolitización de base que estamos viviendo desde distintos espacios, o como puede ser desde Podemos, es esa creación de círculos y de espacios de debate desde lo local, en los que cada uno puede discutir, debatir y analizar cuáles son las problemáticas concretas, para luego poder llevarlas, porque a veces cuando hablamos desde las ciudades, de ciudades grandes, como es el caso de Zaragoza, invisibilizamos problemáticas que no somos capaces ni tan siquiera de imaginar y que sin embargo están viviendo en los pueblos. Por eso a mí me parece tan importante espacios como los círculos que están surgiendo en pequeños pueblos, que se autocoordinan de manera cooperativa con otros pueblos de alrededor y que forman círculos comarcales o círculos regionales donde consiguen identificar esas problemáticas y no perderse en cuestiones que, aunque efectivamente son importantes, como pueden ser a lo largo de ciudades más grandes, pues en este país tenemos un entramado muy potente de gente viviendo en un pueblo que necesita también ser representada y que a veces institucionalmente están muy poquito representadas, y lo sabemos, y sin embargo necesitan ese empoderamiento, por lo menos como mínimo diagnosticando su problemática ellos mismos, siendo capaces de dialogarla y hablarla entre ellos. Por eso creo que en Aragón es una cuestión central si realmente queremos devolver el poder de la gente a la gente en Aragón, que los pueblos tomen la iniciativa de empoderarse, y que creo que lo están haciendo, y además bastante bien. Yo añadiría solo un punto breve, que desde una perspectiva sobre todo de ciudades más grandes como pueden ser Barcelona o Madrid, está claro que hay que repensar las relaciones entre lo que llamaríamos o llaman centros y periferias, porque muy a menudo también, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de erradicar la desigualdad o garantizar determinados derechos en la ciudad, en las grandes ciudades sobre todo, lo que estamos hablando en realidad es de trasladar la desigualdad y las relaciones injustas a la periferia, y por lo tanto muchas veces pueblos invisibilizados de las cercanías de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, son los que se llevan los peores servicios, los residuos, etcétera, ¿no? Entonces hay que democratizar y hay que acabar también con esa desigualdad entre centro y periferia, y que la justicia social y los derechos sean generalizables en todos los espacios, ¿no? En las grandes ciudades y también en los pequeños pueblos.
Pues entramos en el segundo bloque, que es representación y democracia. Nos envían un extracto del manifiesto municipalista del Observatorio Metropolitano de Madrid, que dice: tomar los ayuntamientos implica ante todo transformarlos, supone aceptar el reto de la revolución política y por ende fuertes dosis de insumisión al actual ordenamiento institucional. ¿Qué pensáis? Bueno, sí, hay una parte de insumisión. Desde luego, la aplicación de la ley de bases es inviable para unos ayuntamientos democráticos y unos ayuntamientos empoderados por la ciudadanía. Por tanto, al menos entre mayo del 2015, que tomemos los ayuntamientos, y noviembre del 2015, que tomemos el país, al menos en ese periodo hay que sin duda ser insumiso. Yo creo que la clave de ese planteamiento es que no sea un ayuntamiento peregrino abandonado de la mano de Dios, sino que haya toda una red de conexiones, y yo creo que eso también en los procesos de convergencia que se están dando tiene que tenerse la firme voluntad de generar al menos elementos de consenso en los que luchar colectivamente, porque por ejemplo, el impago de la deuda, que es una cosa que desde los ayuntamientos de la izquierda se ha reflexionado varias veces, cuando te obligan a hacer el pago de proveedores al 6% de interés, cuando a los bancos les han dado al 1%, si no tienes una red de ayuntamientos, la capacidad de intervención del Ministerio existe y es real y te pueden intervenir. O tienes una brutalidad de que no nos puedes intervenir a todos a la vez, o no es posible. Y luego una cosa que debatíamos también antes de empezar, que yo creo que es crucial: las instituciones son reflejo de las relaciones sociales que establecemos, y por tanto, para mí, no hay que perder de vista a medio plazo y con una urgencia de definir cómo lo vamos a hacer, que las relaciones sociales y la implicación de la ciudadanía sea profundamente distinta y nunca más vuelva a haber esa fractura entre quienes nos representan y quienes estamos representados, sino que haya un trabajo de imbricación que obligue a una digamos, desbordamiento institucional, ¿no? Yo creo que hay que hacer ejercicios de insumisión, pero sobre todo hay que tender a un proceso de desbordamiento que concluya en un proceso constituyente que redefina una nueva institucionalidad. Voy a preguntar algo que tiene que ver, ¿vale? Intervengo para, ya que Tania ha mencionado 2 veces la ley de bases, saltarme unas preguntas y plantear esta para continuar. ¿Cómo elaborar políticas públicas locales realistas e ilusionantes cuando los recursos y las competencias municipales se han visto tan reducidas en los pueblos y ciudades después de la reforma de la Ley de Administraciones Locales que aprobó este año el gobierno del PP? Y unido a esto, la siguiente era: un ayuntamiento no tiene competencias en materia de desempleo y sin embargo este figura como una de las principales problemáticas. Como consecuencia del desempleo, se han disparado los usuarios de servicios sociales, que sí son competencia de los ayuntamientos. ¿Qué políticas se podrían llevar a cabo desde un ayuntamiento tan mermado para solucionar esta paradoja? ¿Quieres hablar? En realidad son montones de temas juntos. A ver, relacionado, ¿no?, con lo de las competencias y la insumisión, que creo que tiene mucho que ver. O sea, yo creo que lo que tenemos que tener claro es cuáles son nuestros objetivos, porque mucha gente, como decía antes, que no nos interesaba el tema electoral institucional, nos estamos metiendo en esto. Entonces, los derechos humanos en ningún caso pueden ser negociables ni limitables. Precisamente por eso son derechos humanos, porque son universales y son competencia y obligación de toda administración. Lo que no se puede aceptar es que ninguna administración, sea del nivel que sea, se escude, se esconda en el discurso de las competencias o de las leyes que recortan y que limitan para no ser competente en derechos humanos. Entonces, si hablamos de derechos humanos, y me parece que ahí está la distinción fundamental, toda administración es competente siempre, ¿no? Por otro lado, tenemos otra certeza, que es que los derechos jamás han caído del cielo y siempre han sido conquistas, ¿no? Y que esas conquistas inevitablemente siempre han tenido momentos donde se ha tenido que forzar una negociación, una correlación de fuerzas desigual, y eso lleva a procesos puntuales de desobediencia a una legalidad injusta para forzar que haya una legalidad justa. Y de eso tenemos inmensos y maravillosos ejemplos históricos, unos más antiguos y otros más recientes, ¿no? Y la huelga se conquista ejerciendo el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso funciona fuera y dentro de las instituciones, ¿no? Aparte de lo que decía antes Tania, yo sí creo que más allá de plantearse desobedecer o no y de hacerlo idealmente en red, ¿no? Y no de forma aislada, pero es que además siempre también se puede hacer mucho más, o sea, hay que meterle también un poco de imaginación, ¿no? Más allá de que nos digan, que nos definan qué es lo posible o lo imposible, lo que tenemos que empezar a hacer es redefinir el horizonte de lo posible desde la ciudadanía. Tenemos que ser nosotras y nosotros los que tenemos que decir qué es posible y qué no es posible. Entonces, lo que no puede ser posible es que en nuestras ciudades haya multinacionales haciendo enormes beneficios y luego se lleven ese dinero a paraísos fiscales. Lo que no es posible es que siga habiendo corrupción generalizada, impunidad para la corrupción y los corruptos sigan en la calle, y en cambio siga siendo posible que la gente pase hambre, que la gente sea desahuciada o que la gente le corte el agua. Una mención específica y a partir de ahí pues actuar en consecuencia y poner todos los recursos para hacer lo que debe ser posible, ¿no? Una mención especial ahí, por ejemplo, para un tema que podría tener mucho que ver, ¿no? Con esto del tema de las competencias, si hay competencias o no, es el tema de las personas migrantes, ¿no? Ese agujero negro de derechos humanos de nuestro país, donde a personas migrantes se les niega la condición directamente de personas, donde tenemos unas instituciones racistas que promueven el racismo, que discriminan sistemáticamente, que hacen redadas policiales solo por el color de la piel, detienen a personas, con agujeros negros como son los centros de internamiento que están en algunas de nuestras ciudades, como es el caso de Barcelona. Entonces ahí no vale la excusa de las competencias. Un ayuntamiento, por ejemplo, puede reconocer como personas a esas personas, les puede, por ejemplo, facilitar el empadronamiento, les puede facilitar que accedan a la sanidad universal de la que ahora están siendo excluidas esas personas, puede presionar al centro de internamiento para que se cumplan los derechos humanos y para que finalmente se cierren esos centros de internamiento. Lo que no puede hacer es despreocuparse de una violación sistemática de derechos humanos. Una parte de la pregunta era cómo gestionar todo esto como un proceso ilusionante. Yo creo que todos los que nos estamos implicando en el municipalismo no caemos en la ingenuidad de que un proceso ilusionante sea lo mismo que decir un proceso fácil, cómodo y rápido, ¿vale? O sea, sabemos a lo que nos enfrentamos y sabemos que vamos a entrar en un sitio que está corrompido y que además de estar corrompido nos vamos a encontrar, como en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, con contratos blindados, que va a ser muy difícil, nos vamos a encontrar con competencias cedidas y además con una deuda que a través de la estrategia de esto no es mío, esto es tuyo, esto es de la Diputación, esto lo cedo, esto te lo doy, nos va a costar mucho tiempo determinar cuánto debemos y en qué términos se debe. Lo que yo sí que creo que es importante y es donde radica la ilusión es que hemos decidido desbordar esa lógica del distanciamiento de la institución y de la gente, y eso en sí mismo ya es ilusionante. Yo creo que el mero hecho de decidir auditar la deuda de nuestros municipios ya es un proceso ilusionante, ya es dar un paso adelante y decir, bueno, esto es un espacio corrompido, pero abramos puertas y ventanas y decidamos entre todos qué hacemos con eso. Reforzar una cosa que decía Ada, la ley de bases es una putada, pero también durante 30 años se han desarrollado muchas competencias municipales y muchos servicios municipales que no estaban reconocidos en ninguna ley, no han estado en la vida y no han estado financiados en la vida. Digamos que ahora lo que pretenden es prohibir que se desarrolle lo que se venía desarrollando en el hueco legislativo que existía, y yo creo que la respuesta, insisto, yo creo que a veces esto ha pasado muy desapercibido y creo que es uno de los grandes objetivos también en este proceso de conquista municipalista. Es decir, es que la ley de bases hay que hacerla inviable, inaplicable, inasumible y, por supuesto, revocable en cuanto se tenga el más mínimo poder. Primera pregunta, ¿estáis dispuestas a romper el pacto del silencio por el que toda nueva legislatura comience con el acuerdo implícito de no sacar los trapos sucios, gestiones fraudulentas, despilfarradoras y corruptas de la legislatura anterior? Hace falta esta. Venga. El silencio administrativo es afirmativo, ¿no? Comisión de la verdad. Comisión de la verdad. Y aquí llega la última parte del segundo bloque, una que dice, ya que están en la mesa representaciones políticas similares pero distintas, Ganemos, Guanyem, Podemos, Izquierda Unida, mi pregunta es fácil.
Fácil. De lo fácil y lo difícil. Renta básica, la ILP presentada en el Congreso, no otras, o trabajo garantizado. Mi pregunta es fácil. ¿Quién quiere responderla? No es fácil la pregunta, ¿eh? No, no lo es. Yo... No había entrecomillados, ¿eh? No había comillas. Respondería diciendo que cuando me plantean preguntas que me hacen elegir entre dos caminos, pues como filósofa me mosquea un poco, claro, eso de elegir. Y entonces digo que ¿por qué no las dos? ¿No? Yo planteo que la renta básica da libertad, y eso es algo que está estudiando muy bien la plataforma por la renta, y nos está demostrando qué libertad conseguiríamos consiguiendo un derecho universal como la renta básica. Y el trabajo asegurado, como sabemos, el trabajo otorga dignidad y otorga realización humana, y por lo tanto considero que asumir esta lógica en la que solo una de las dos cosas puede ser factible, creo que son espacios nuevos económicos que tenemos que abordar, que tenemos que discutir, pero sabiendo que en ambos dos caminos lo que plantean son aumento de derechos y aumento de posibilidades en los dos campos, y que es algo que tiene que estar abierto, que no tenemos por qué, antes de empezar a analizarlos o empezar a abordarlos, elegir uno. Estoy de acuerdo con lo que plantea Manu, y sumar un elemento. Yo creo que tenemos la obligación de repensar el trabajo más allá del trabajo asalariado y el trabajo productivo en relación con las empresas, y creo que en eso la incorporación también de todas las teorías feministas en relación con el trabajo no solo es empleo, sino que hay otro montón de elementos que son trabajo, y que por tanto hay que repensar cómo se define y cómo se paga, es imprescindible a esa opción que dices, bueno, es que no son incompatibles. Incluso creo, bueno, si estamos en una fase histórica de soñar lo imposible para hacerlo realidad, pues soñemos que pensamos trabajar de una forma distinta. El dicho que dice, como no sabían que era imposible, pues lo hicieron. Claro. Otra pregunta que viene de Lorena. Las candidaturas ciudadanistas pueden abrir vías de hacer una política institucional digna, justa y legítima fuera de la clásica y vertical organización de partido político. ¿Pero qué límites creéis que tienen? Bueno, pues... A ver, el límite es el cielo, digamos, ¿no? El límite será, pues evidentemente que hay límites en la realidad. Sabemos, pues como ya se ha comentado, que nos vamos a enfrentar no solo a enemigos externos, ¿no? No hay que hacer discursos fáciles ni autocomplacientes. O sea, no solo es que nos vamos a enfrentar a poderes fácticos, a inercias institucionales que se han consolidado durante décadas, y por tanto sabemos que no va a ser fácil. También hay que ser humildes y decir que, bueno, que mucha gente que no tenemos experiencia institucional, pues evidentemente tendremos que aprender, no vamos a llegar y lo vamos a saber todo, ¿no? Entonces tenemos que tener esa humildad y evidentemente contar con la experiencia y el aprendizaje de mucha otra gente, ¿no? Y hacer eso lo más colaborativo y cooperativo posible para que pueda salir lo mejor posible. Lo que ocurre es que más allá, ¿no?, de que evidentemente esto puede tener límites, y otro límite, por ejemplo, es pues la cultura de la transición, de delegar la política, ¿no? Nos han educado en la delegación de la política, en que la política fuera algo aburrido, despreciable, que había que delegar votando cada 4 años en unos supuestos gestores que supuestamente se iban a ocupar del interés general, y ya hemos visto que no ha sido exactamente así. Pero hemos crecido en esa cultura, ¿no? Entonces, pues como sociedad, más allá de que hayan honrosas excepciones, pero como sociedad no se nos ha enseñado a participar, no se nos ha enseñado a corresponsabilizarnos, ¿no? Participar no es simplemente un derecho, es un deber en democracia, o debería serlo, ¿no? Tenemos que corresponsabilizarnos de lo común para que se garanticen derechos, ¿no? Y para que haya un reparto equitativo de la riqueza y que haya justicia social, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente no se desaprende una cultura y se reaprende otra en 2 días. Esto es una tarea ardua, es un camino de largo plazo que no se va a reducir a un ciclo electoral. Creo que eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Que ganar las elecciones ahora mismo es un paso imprescindible, porque nos va la vida en ello y porque hay que echar a la mafia, pero no va a ser suficiente. O sea, el día después de las elecciones, como ciudadanía, tendremos que corresponsabilizarnos, presionar y fijar las prioridades y corresponsabilizarnos en la ejecución de esas decisiones, porque si no, difícilmente llegarán a buen puerto, ¿no? Eso es un aprendizaje que tenemos que hacer de manera colectiva, quienes sean cargos electos y quienes estén fuera de las instituciones. Va a ser un proceso colectivo en el que afortunadamente tenemos todo por ganar.
¿no? O sea, evidentemente, aunque no vaya a ser fácil y aunque nos podamos equivocar, lo cierto es que tenemos todo un terreno por ganar de derechos, de democracia, y por mucho que nos podamos equivocar, teniendo en cuenta el nivel de incompetencia, mediocridad al que nos enfrentamos ahora mismo en las instituciones, podemos tener una cierta confianza en nosotras mismas de que creemos que lo podemos hacer. Última pregunta del segundo bloque. A veces se usa la palabra marca para referirse a corrientes políticas emanadas de los movimientos sociales. El caso de los ganemos. ¿No os genera pudor esta palabra mercantilizadora, la palabra marca? ¿Acaso es una especie de guerrilla comunicativa? Marca ganemos, marca España. ¿Yo? Venga. ¿Has dicho Tania o no? No, pero... Ah, vale, yo he dicho Tania. He dicho Marta. Estaba ahí pensando, he dicho Tania, me he sentido Bueno, yo sigo interpelada. por lo de ganemos, pero que podría servirse para cualquier otra, ¿no? O sea, no sé, es evidente que vivimos en una sociedad pues, donde nuestras instituciones han mercantilizado todo, ¿no? Han permitido que se mercantilice la vida. Y eso va asociado además a una sociedad mediática del espectáculo que intenta todo simplificarlo, ridiculizarlo. Y evidentemente, bueno, pues eso a veces nos lleva a contradicciones o a simplificaciones en las que no nos podemos reconocer, ¿no? Procesos colectivos tan amplios como la revolución democrática que hay en este país, es evidente que no se puede reducir a un nombre ni a una marca. Pero yo creo que la ciudadanía se lo tiene claro, y que tiene claro que ahora lo que importan son los objetivos, las prácticas concretas, que lo que queremos es definir concretamente cómo queremos cambiar la política en nuestro país, qué significa democratizar las instituciones, ¿no? Qué objetivos concretos comunes tenemos, y a partir de esos objetivos y de esas prácticas es por lo que tenemos que definir nuestras apuestas políticas. Y luego, se llamen como se llamen, tienen que ser herramientas al servicio de la voluntad de la ciudadanía, que es de lo que se trata. Bueno, yo una incorporación a lo que decía, que obviamente el objetivo es que sean herramientas al servicio, pero es verdad que al final vivimos en una sociedad simbólica donde las marcas sirven en la medida en que representan cosas. O sea, que lo de ganemos opera en la medida en que la mayoría social identifique esa marca con un conjunto de valores que les son favorables y que le garantizan un determinado camino. Es verdad que la palabra marca está robada por el mercantilismo y por una cuestión mediática, lo podemos llamar de la manera que lo queramos llamar, pero no olvidemos que la gente necesita de una manera muy rápida identificar que esto forma parte del proyecto que quieren compartir y del elemento y que conjuga en sí mismo el conjunto de valores que quieren, porque si no podemos obsesionarnos con de quién es la marca ganemos, y a lo mejor para la mayoría social no significa nada, y lo importante es identificar las marcas, símbolos, claves X, imaginarios. Gracias. Los imaginarios que son capaces en sí mismos de representar lo que la ciudadanía está buscando y que claramente son la puerta de entrada para desbordar el proceso institucional en el que hay que ser capaces de asaltarlo, ¿no? Yo en esto me siento interpelada porque desde Podemos sí que utilizamos la noción de marca, y yo voy a poner un ejemplo porque creo que utilizar la palabra marca es operativo, sobre todo en el espacio en el que nos encontramos ahora, que es en una discusión municipalista. Tú cuando te pones a intentar entrar en una sala a discutir con amigos y alguien te dice quítate el jersey de Adidas, no sientes que te estén aniquilando ni nada. Tú te quitas el jersey de Adidas, lo dejas en la puerta y sigues siendo un ciudadano que se sienta en una mesa a dialogar. Si a veces le quitamos esa gravedad de las siglas, que parece que nos amarramos fuertemente a las siglas o a las... Y le quitamos un poco de gravedad y decimos, bueno, al final somos un conjunto de gente que llevamos 3-4 años encontrándonos en las calles, en muchos espacios, y que si conseguimos quitarle esa gravedad a las siglas y poder superarlas para sentarnos, quizá la noción de marca ayude en eso a la idea de vida.
Para cerrar este bloque, pregunta de cosecha propia, de la que hemos hablado un poquito antes, pero me parece más que pertinente traerla aquí, dada la calidad de esta mesa, y es necesario feminizar la política? En el sentido de no más presencia de mujeres en política, sino también, pero cambiar también las formas, las prácticas que tenemos. En lugar de hacer a lo mejor una mesa redonda muy agresiva, pues lo hacemos así, ¿no? Y sonreímos y permitimos que respirar con el público y, en fin. Bueno, respirar aquí. ¿Se anima? Venga. Yo me voy a poner un poquitín teórica por eso de que hay que decir que es una doctorando. Y es que yo me doctoro en un filósofo que se llama Gilles Deleuze, que lo primero que dice es que para cambiar esa estructura fuerte de políticas más autoritarias y tal, lo primero que hay que hacer es devenir mujer. Eso quiere decir, no devenir mujer que todo el mundo, no, simplemente quiere decir que aprendamos a hacer políticas no tan capitalistas, no tan competitivas, que nos podamos sentar a dialogar, que se creen espacios de discurso, espacios de diálogo, y que al final no nos sentamos tan encerradas en esas lógicas machistas de la competitividad, de no poder uno nunca equivocarse, de no poder pedir perdón, de no poder reconocer errores, de no poder reconocer en el discurso de las compañeras cosas que te puedas llevar a tu discurso y salir de una discusión diciendo, pues sí, tenía razón, no pasa nada, no hay que demostrarse ser un superhombre. Es no solo necesario, sino imprescindible. Y además yo creo que la clave, lo has dicho tú, ¿no? Nosotros somos una organización que hace muchos años que tiene cuotas, y romper la lógica de determinadas dinámicas masculinizadas no basta con la presencia de mujeres, requiere de muchísimo sudor. Pues empezamos con el tercer y último bloque, que es el de la articulación, confluencia y convergencia. Varia pregunta. Los cambios en un único municipio, por profundos que sean, pueden convertirse en islas dentro de un paisaje institucional, político y económico marcado por las lógicas neoliberales. ¿Cómo articular archipiélagos? ¿Coalición de partidos, grupos o agrupación de electores? Me diréis que hay muchas cosas. Yo soy mensajera y moderadora. Vamos a... ¿Nos podemos dar paso? Yo creo que es un error iniciar las casas por el tejado. Y creo que empezar a discutir la fórmula jurídica de una cosa que no sabemos si tiene un programa, si tiene un método, si tiene un convencimiento y si tiene una potencialidad de llegar a las mayorías sociales es la forma más rápida de excluir a una parte o a otra, me da igual cuál sea. Creo que hay que avanzar en el proceso. Y creo que la inteligencia colectiva, si es capaz de entender el momento que vivimos y si es capaz de entender que hay que ponerse de acuerdo para conquistar el cielo, que os decía antes Ada, no me puedo creer que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en algo que tiene que ver con elementos, en mi opinión, jurídicos. Mi opinión personal es que este país se diseñó para que la articulación de la política se realizara a través de los partidos y que por tanto las fórmulas de agrupaciones de electores, en mi opinión, son poco competitivas. Pero creo que eso es un debate que habrá que tener cuando se tenga algo, un programa, un método, un acuerdo, un camino y sobre todo cuando ya sea tan evidente que vamos a ganar que sí o sí haya que ponerse de acuerdo. Si empezamos la casa por el tejado se nos caerá seguro encima. De acuerdo con Tania, simplemente incorporarla en la humilde testimonio de una ciudadana cualquiera como yo, que efectivamente no he participado nunca en la política institucional ni electoral hasta ahora, y que habría como un sentir general, ¿no?, intuitivo, que como ha habido este rechazo a la partidocracia que hemos sufrido en este país hasta ahora, pues habría rechazo hacia la forma partido, ¿no?
pero luego efectivamente empiezas a mirar las reglas del juego y claro, es que los señoritos de los partidos han hecho las reglas del juego a su medida. Entonces efectivamente es una trampa, ¿no?, el caer en que lo de la agrupación de electores pueda ser mejor, porque con las reglas del juego actual resulta que es la peor, y así lo han hecho, ¿no?, para que quien se haga una agrupación de electores no tenga absolutamente ninguna ventaja con las reglas del juego actuales, ¿no? Entonces evidentemente que habrá que reformar, habrá que cambiar las reglas del juego para que sean más democráticas, pero mientras tanto todo esto son herramientas, entonces no hay que confundir el fin con los medios, ¿no? Entonces esto es simplemente un medio en la fórmula jurídica y por lo tanto pues habrá que hacer lo que más convenga en cada caso, pero lo importante otra vez son los objetivos, las prácticas y las voluntades comunes, que hoy es lo que estamos pidiendo desde la ciudadanía, ¿no? Que haya generosidad, que haya amplitud de miras, que haya valentía y que se prioricen los objetivos comunes, que no son caprichosos, sino que son efectivamente fruto de la necesidad y de la urgencia y de la emergencia social en la que estamos, de esta guerra que nos han declarado, y que por lo tanto hay que priorizar los objetivos, es decir, la vida de la gente por delante de las siglas. Eso no quiere decir que tengan que desaparecer las siglas, que nadie tenga que renunciar a su identidad, pero estamos en un momento donde efectivamente lo que pedimos desde la ciudadanía es que se prioricen los objetivos por delante de las siglas. Yo solo para añadir una cosa, creo que nunca habíamos hablado de esto de agrupación de electores tanto, ¿no? Ni tanto en los medios, ni en... También creo que corremos un riesgo, y es que cuando hablamos de agrupación de electores, de manera generalizada lo que entendemos o queremos es que haya un desborde real de la ciudadanía. Tenemos que tener cuidado cuando se haga una apuesta por la posibilidad de una coalición de siglas, de que en honor de la utilidad o en nombre de la utilidad, de lo útil que pueda servir, nos estemos dejando gente fuera. Quiero decir, si el desborde tiene que ser un desborde real, hay muchos espacios y mucha gente que no se siente identificada con algunas siglas, todavía no, o por cuestión ideológica no quiere identificarse con siglas de partido. Quizá cuando se hace una defensa o intentar, por lo menos en la medida de lo posible, que sea lo más cercano a una agrupación de electores, también es en justicia de eso, de que haya un desborde de mayoría social que quizá no se pueda llegar del todo a ver representado dentro del icono simbólico de la agrupación de siglas o de esa coalición de partidos. Sí. Yo soy un matiz, yo insisto en una cosa con este debate, y es largo y tedioso este debate. Creo que la fórmula jurídica debemos romper el chip y pensar que que si la decisión política es que sea un proceso de desborde democrático, esa es la decisión política y somos capaces de hacerlo. Luego que eso tenga que jurídicamente tener una fórmula u otra, me parece que no puede ser un problema. Aquí era un poquito más concreta. Isabel dice: ¿es posible la confluencia de distintas sensibilidades políticas y formas de organización política entre un partido como Izquierda Unida o el PC, un partido como Podemos o los diferentes Ganemos? Sí, es posible. Hombre, si veníamos a cambiar el país, como para no... Bueno, igualmente ya creo que estamos cayendo en el error, ¿no?, de simplificar, que claro, por economía de las palabras lo solemos hacer todos y todas, pero tenemos tiempo, ¿eh? Pero efectivamente, por ejemplo, o sea, se habla de Ganemos como si fuera un sujeto, no lo es. Ganemos no es un sujeto único, o sea, surgió una experiencia que impulsamos, que fue Guanyem Barcelona. Evidentemente, bueno, pues salió como candidatura municipalista para la ciudad de Barcelona, que no pretende ser una marca, como se decía antes, ni autonómica ni estatal, no pretendíamos crear franquicias ni mucho menos, pero evidentemente surgió en un contexto donde no nos estábamos inventando la propuesta. Surge esa propuesta de un sentir mayoritario, ¿no?, de que hace falta ganar y que hay que juntar todas las fuerzas posibles para ganar y echarlos, ¿no? Entonces, por eso pues es un termómetro evidente de la situación, de que nada más presentar Guanyem Barcelona surgieran un montón de experiencias por el territorio que adoptaron el nombre de Ganemos, pero luego lo que hay que ver es que detrás de ese nombre hay realidades muy distintas, sobre todo en el ámbito municipalista, porque el ámbito municipalista, por definición, las realidades no son idénticas. Cada ciudad, pues las pequeñas, las grandes ciudades, la composición, por ejemplo, de la política catalana es bastante más compleja que en otros lugares del Estado. Entonces, ni por actores que hay en cada ciudad, incluso habiendo los mismos actores, los mismos partidos o entidades sociales, en una ciudad pueden ser de una manera y en otra ciudad
ciudad ser de otra, ¿no? Entonces no se puede pensar una fórmula que de forma idéntica se pueda aplicar, al menos en el tema municipalista me parece muy evidente, y por lo tanto hay que ir viendo caso a caso. Y otra vez lo que debe ser prioritario pues deben ser los objetivos y las prácticas y no las siglas. Más allá de eso, lo que sí puedo decir es que Guanyén Barcelona sí que por definición, por su filosofía, digamos, no nos equiparamos con un partido, digamos, como sería Izquierda Unida, sino que es una iniciativa ciudadana, con protagonismo ciudadano, que lo que hace es interpelar a la ciudadanía en general y también a actores políticos, unos más nuevos, otros no tantos, pero que dicen que están de acuerdo en esos objetivos comunes, y lo que dice es vamos a juntarnos, ya que forma parte del ADN de una experiencia como Guanyén Barcelona, no hablo por otras, pero de Barcelona sí puedo hablar, forma parte de su ADN el decir hay que juntar fuerzas porque el momento lo requiere, ¿no? Y entonces pues no es simplemente que podamos, es que forma parte de nuestro ADN y es la esencia de la propuesta de Guanyén Barcelona. Utilizándolo como ejemplo de lo que hablábamos antes de los símbolos, aunque todos penséis en la marca Izquierda Unida y penséis en un partido político, en realidad Izquierda Unida no es un partido político, es un movimiento político y social que tiene en su seno distintos partidos, personas independientes, diferentes individuos, es decir, que Izquierda Unida también tiene en su ADN y tiene también experiencias que explicar de cómo es complejo pero enriquecedor, y sobre todo que hay que estar preparados para ser capaces de gestionar la pluralidad, que no siempre es fácil. Y bueno, pues os podríamos contar también. Quiero decir que yo creo que es un momento histórico, bueno, pues como cuando en su momento nosotros nos fundamos, ¿no? Que también era un momento histórico en el que nada más inaugurada la democracia se veía venir una especie de desvío del Partido Socialista, entregando buena parte del poder de este país a poderes extranjeros y perdiendo el proyecto político, democrático y social que se suponía que había alumbrado la transición. Y en ese momento, pues lo que sí era un partido histórico, que era el Partido Comunista, pues tuvo la altura de miras de hacer un proyecto mayoritario de suma de muchas gentes y de muchas identidades al calor de la movilización social, y esa es la identidad y el ADN. Y bueno, pues yo creo que ese es el marco en el que muchas de Izquierda Unida nos reivindicamos, recuperar ese ADN para ser capaces de volver a incorporarnos a procesos a ese nivel, y así lo han definido, y creo que recientemente Alberto también lo defendía, ¿no? Que volver a ser más movimiento político y social en la práctica, y que la gente rompa ese marca partido y volvamos a la práctica, que en realidad en la cotidianidad de nuestro funcionamiento tiene mucho más que ver con eso que con un partido estricto, porque no lo hemos sido en la vida, vamos. Yo voy a dar un paso atrás respecto a la pregunta, porque creo que el problema está muchas veces en cómo formulamos las preguntas, y llegamos a aporías porque la pregunta está mal formulada. Cuando dicen algo así como ¿es posible la confluencia entre partidos? Error. Ya hemos caído en la trampa. Creo realmente que estamos en un momento de constituyente, tanto de simbologías nuevas, de lenguajes nuevos y de políticas nuevas, y quizá aceptar estas preguntas como tal en sí mismas ya es dar un paso atrás. Realmente va a haber una confluencia de la gente, es decir, va a haber un desborde ciudadano de la gente que se encuentra en la calle y que lleva años en la calle en distintos espacios luchando. Sí, es que ya se ha dado, es que no nos hemos encontrado todos nosotros en otros sitios, o no nos hemos encontrado para un desahucio o en las manifestaciones de Marea Verde, es que ya nos hemos encontrado. Lo que pasa es que si la pregunta se hace en términos de ¿se encontrarán los partidos y se sentarán sus representantes en una mesa? Eso son otras lógicas. La lógica de verdad es un desborde ciudadano real, que la gente venga con voluntad de quitarse todo ese entramado simbólico y todas esas pertenencias, y se siente dialogar entre todos. Entonces yo creo que no hay que aceptar estos términos de preguntarnos así, sino atrevernos a preguntarnos de otra manera, porque entonces es donde surgirán las soluciones reales. Yo creo que desde Podemos, en la asamblea constituyente que tuvimos en Madrid, cuando a nivel político nos dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los municipios? Es que ya hay una masa y hay una red de gente haciendo cosas que lo único que tienen que hacer es transformarse en eso, en una plataforma ciudadana de desborde que decida saltar las instituciones. Y esos son los términos en los que nos tenemos que preguntar, ¿tenemos ganas de estar juntos o no? Pero nosotros, como gente. ¡Otro vez!
Otra pregunta, vamos a ver. Está muy interesante el cuestionamiento de las preguntas, porque... Pues sentarse con dos filósofos es fatal. Es maravilloso, es maravilloso. Juli dice, ¿qué lugar ocupan para las nuevas formaciones aquellas que no quieren la participación electoral como forma de política? ¿Vuestras formaciones creen en las mayorías sociales fuera de un ámbito institucional? Voy a utilizar una frase de una compañera de Podemos, que es Teresa Rodríguez, que dice algo así como con un pie en las calles y con el otro en las urnas. Yo creo que esa es la solución, que cuando salimos en el 15M y dijimos no nos representan, faltaba ese miedo de decir, bueno, pues me represento yo, doy un paso adelante y me atrevo a representarme. Entonces yo respeto a toda aquella gente que todavía no quiera representarse o que entienda que no, pero hay otros que hemos entendido que al no me representan le falta voy a representarme, voy a dar ese paso y no abandono la calle para nada, o sea, no abandono los movimientos sociales, son dos lógicas y cada una lleva sus velocidades, pero creo que porque vamos a luchar una batalla mancos, porque vamos a luchar solo con una mano si tenemos dos, con una en la calle y con otra en la urnas. Bueno, es que yo siempre he entendido que no hay mayoría, vamos, nosotros así en la última asamblea de Izquierda Unida en 2012 así se definió, un bloque social y político para conquistar el poder. Es que no hay mayoría social si no hay mayoría social en las calles, si no hay mayoría social organizada, que eso tiene una expresión institucional porque es mayoría social. Si no es mayoría social, o sea, es como el huevo o la gallina, pues primero es el huevo. Yo lo tengo claro, mayoría social y luego mayoría institucional. Relativa a la articulación, la pregunta siguiente vendría a poner de manifiesto la actual desactivación de la protesta social en la calle frente a la mirada o el giro de muchas personas, muchos movimientos hacia esta apuesta institucional. Vosotras, en el caso de llegar a la toma de poder, de instituciones, a los centros de toma de decisiones, ¿cómo veríais esta relación con movimientos sociales que en principio respaldarían vuestras políticas? ¿Cómo sería la relación? Sí. Has hecho mal la pregunta. Venga, dale. Reformúlala, Tania. Es que era la única que no había dicho. Habéis hecho mal la pregunta. Es que no la he leído, me la he inventado. Claro, no, es que has dicho al final movimientos a los que estarían respaldando. Vamos a ver, porque en principio, claro, o sea, tú si llegas a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Tania, Que voy a llegar. vas a llegar respaldada por una ciudadanía que ha estado movilizada y que va a seguir estándolo en su papel, como bien describe Ada, pues de vigilante y de ciudadana activa, que te va a respaldar y que va a estar ahí viendo, oye, pues efectivamente usted ha llegado aquí a este centro de toma de decisiones para que haga efectiva pues su programa y sus ideas. Entonces, en ese término me refiero a respaldar. Y exigir, dice aquí una persona del público. Bueno, mi amigo Juan Peña, que no sé si lo conocéis, pero os lo presento, Juan Peña, es de Valladolid, de Valladolid. Escribimos en el proceso de asamblea último de Izquierda Unida un texto que se llama Tiempos de audacia política, en el que reflexionábamos sobre esto y en el que planteábamos que la mayor dificultad es entender un cambio de cultura política en el que se ha de pasar de representar a para ir a construir con. Y eso no es una cosa que se haga al día siguiente de ganar unas elecciones exclusivamente, sino que ha de construirse desde el principio, ¿no? Y nosotros en el proceso de primarias estamos en esas, incorporamos simpatizantes, abrimos a la gente y a lo que les llamamos no es a respáldame que soy rubia y alta, es a, oye, incorpórate a un proceso de construcción de la alternativa al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, capaz de no depender de un partido socialista que no garantiza el cambio político y profundo.
Y a mí en el ámbito de los movimientos y de la movilización y desmovilización con el tema electoral me preocupan dos ejes. Uno, que entendamos que es imprescindible mantener la movilización hasta acompañando a este proceso hoy. Una movilización de protesta, una movilización de respuesta, una movilización alegre, una movilización de reivindicación. Yo creo que nos quedan días, pero hay que dar un impulso a las marchas de la dignidad, porque creo que no nos podemos permitir el lujo de no volver a salir a las calles. Creo que han de seguir sintiendo el aliento en el cogote de quienes les estamos pisando los talones claramente, y eso se demuestra donde se demuestra. Ahora, lo que me preocupa a mí al día siguiente es que seamos conscientes de asimilar que la perspectiva de movilización tiene también que cambiarse en el concepto y pasar de ser una movilización de ciudadanía que reivindica a un gobierno que cumpla lo que ellos piden, a una movilización de ciudadanía que en su vida cotidiana está involucrada en los procesos de transformación y de cambio. Y eso, para mí, es la clave de si vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces de transformar este país, porque además creo, desde la perspectiva histórica que nos da ser un movimiento político y social que tiene todavía gente que participó de la transición y que tiene los referentes de los movimientos vecinales, al menos en lo que supuso la periferia de Madrid, el Cinturón Rojo, el Corredor de Henares, todas las zonas de Villaverde, Vallecas, etcétera, etcétera. La desmovilización desde esa perspectiva, o sea, el entender que una vez conseguido el poder político, los movimientos sociales no son parte imprescindible del proyecto, es lo que ha permitido llegar a un momento en el que no nos reconocemos a nosotros mismos como una ciudadanía democrática. Y por tanto esa es la clave central, y para eso también sirve tener historia y tener memoria. Yo creo que, como muy bien apunta Tania, es cierto que corremos un riesgo, y es que no tenemos que volver a repetir una despolitización de las calles. Creo que hemos analizado todos muy bien que el régimen del 68, además de todos los errores que ya hemos diagnosticado, tuvo un error que fue despolitizar las calles, perder un poco esa potencia de la calle. Y es algo que no tenemos que olvidar, que yo creo que uno acaba por gobernar para otros intereses y deja de participar en la calle y deja de ser uno más en las calles. Si uno deja de ser gente, no tiene muy claro para quién gobierna. Por eso creo que es imprescindible también que la gente que estamos dando pequeños pasos en política, como puede ser el caso de la gente que estamos en Podemos, en ningún caso abandonemos las movilizaciones de las que hemos surgido, y entendamos que en el calendario nos tiene que dar tiempo también para esos espacios, porque son los espacios de lucha real, de contacto real con la tierra, y de no perdernos un poco en el horizonte institucional, que a veces podemos correr ese riesgo. No, yo solo añadiría que igualmente, o sea, no se trata simplemente de que, por ejemplo, ¿no?, que hay el peligro que se está diciendo, hay peligro de descapitalizar a movimientos sociales, a organizaciones sociales, porque esas personas pasen a procesos electorales, que eso se asocia pues a un error que se produjo con la transición, ¿no? Yo creo que, en cambio, el error principal de la transición ya no es tanto que hubiera gente que de movimientos populares pasaran a la institución democrática, que es bastante lógico, o sea, que la gente que se ha estado movilizando por la conquista de derechos, que ha estado peleando por temas concretos, cuando hay la oportunidad de llegar a una institución, pasa a hacerlo también en la institución. Me parece que es bastante lógico que haya personas que hagan ese paso, ¿no? Incluso es bueno, porque si no, ¿de dónde va a salir la gente? ¿Profesionales técnicos aislados y distantes de la realidad? Pues no, tienen que salir realmente de los lugares donde han estado peleando por los derechos de todos y de todas. Qué mejor lugar, ¿no? Lo que ocurre es luego cómo concibes el poder y la representación política. Ahí está el problema, ¿no? Porque la versión que se dio después de la transición es que ya habíamos conseguido la democracia, que la democracia era un punto de llegada, y que llegados al poder después de la dictadura, esto ya estaba hecho, ¿no? Y entonces ese es el gran error, pensar que la democracia es un punto de llegada, cuando la democracia, por definición, es un punto de salida permanente, es un gerundio que se hace, se construye cada día, y si no se construye cada día, se deconstruye cada día, ¿no? Se pierde cada día, y por lo tanto la democracia se conquista ejerciéndola como todos los derechos, y ese tiene que ser, creo que, el planteamiento fundamental.
En esa línea, democracia es protagonismo de la gente, dentro y fuera de las instituciones. Entonces, entiendo que candidaturas que realmente quieran democratizar nuestra democracia, democratizar nuestras instituciones, lo que deben hacer es reconocer realmente el protagonismo ciudadano y no pretender representarlo, que es una tentación que demasiadas veces tienen aquellas opciones, tanto de derechas como de izquierdas, que llegan al poder. Entonces, allí donde la ciudadanía ya está organizada, allí donde la ciudadanía ya está dando respuesta a las necesidades y a los derechos, lo que exige es reconocimiento, no cooptación, no representación. Y eso yo, como activista social, lo he sufrido ya muchas veces, con lo cual creo que lo tengo bastante aprendido. Yo he rescatado una pregunta de Julián. Había muchas preguntas que, por repetitivas o por ser bloques muy largos, las habíamos quitado, pero nos quedan 10 minutos. Wow. Y se ha mencionado la memoria histórica, la genealogía, así que me parece pertinente preguntaros qué papel representa la memoria histórica de un país con muchos traumas en vuestras organizaciones. ¿Quién empieza? Simplemente apuntar que desde Podemos, como sabéis, los temas más concretos y de temática se agrupan en círculos sectoriales y que efectivamente hay círculos que están tratando, círculos sectoriales que están abordando esta cuestión. Creo que un país que olvida es un país que repite sus errores y que por lo tanto una cosa es entender que tengamos que hacerlo con el mejor talante posible y otra cosa es asumir no hacerlo, que creo que es un error. Que también una democracia se mide en la capacidad que tiene la gente, la ciudadanía, para reconocer sus errores, para atreverse a sacarlos a la luz y para devolver un poco de dignidad a aquella gente que todavía no ha sido reconocida. Creo que es un ejercicio de saneamiento democrático y que además es un ejercicio de un reconocimiento que debemos de hacer a todas esas víctimas que todavía no han tenido el reconocimiento que merecen. La memoria histórica no es simplemente importante por eso, por aprender de los errores, no solo para no repetirlos, sino para aprender de ellos en positivo, ¿no? Sino que tiene mucho que ver, o sea, la desmemoria histórica forzada a base de represión y de impunidad, que no es una desmemoria casual, digamos, esa desmemoria de esa transición hecha desde arriba, ¿no?, que dio impunidad a los verdugos, tiene mucho que ver con el miedo que hemos estado sufriendo aquí en este país durante muchos años y la despolitización, ¿no? Porque mi abuelo a mí me lo decía, mi abuelo, que era un hombre muy humilde, que era pastor de un pequeño pueblo y que emigró a la gran ciudad para poder trabajar sirviendo en casas ricas y poder comer y levantar a sus hijos, o sea, humilde, y él llegó a la ciudad en la posguerra con el terror de la guerra, ¿no? Y después de la transición siguió con ese miedo, y cuando vio que la nieta tenía algunas inquietudes me decía: nena, no te busques problemas, nena, búscate un trabajo fijo, por favor. Pero la nena se buscó problemas. Y eso, entonces ese miedo que yo he visto en mi abuelo, que no se había metido en nada especialmente, ¿no?, ese miedo tiene mucho que ver con esa transición que dio impunidad a los verdugos, y la impunidad evidentemente es incompatible con la democracia y con los derechos humanos, y por lo tanto hace falta memoria histórica, pero no simplemente para recordar, no solo para decir lo que sucedió, sino para hacer justicia, que es lo que necesita. Además también diría que necesitamos la memoria histórica en positivo, que me parece muy importante darle esa connotación, porque necesitamos la memoria histórica también para rehacer nuestra historia, ¿no? Hemos sufrido la historia, como siempre pasa, de los vencedores. Y resulta que, por ejemplo, cuando queremos reinventar el horizonte de lo posible, como decíamos antes, parece que tengamos que inventar de cero y parece como si no tuviéramos referentes, como si estuviéramos huérfanas y huérfanos. Y en realidad, a la que empiezas a buscar versiones alternativas a la versión oficial de la historia, resulta que en este mismo país, sin tenerse que ir a otros países, han habido experiencias increíbles. Por ejemplo, en la Segunda República, ¿no?, a nivel cooperativo, a nivel de colectivizaciones, de políticas, pues eso, muy progresistas, muy avanzadas en materia de derechos, han habido experiencias concretas que hace ya un siglo
siglo demostraron que sí se podía, ¿no? Lo que pasa es que luego vinieron otros y reprimieron a los que habían demostrado que sí se podía y que era cuestión de voluntad. Entonces, recuperar esos referentes en positivo no solo es un acto de justicia y de acabar con la impunidad, sino que es una necesidad que hoy tenemos como agua para un sediento en medio del desierto, para saber que efectivamente se pueden hacer las cosas de otra manera. Y también diría, porque como esta es una jornada sobre la ciudad, que a nivel municipalista también la memoria histórica es esencial y no es algo banal. También porque hoy la identidad de nuestras ciudades está amenazada, ¿no? En unas ciudades mercantilizadas, globalizadas, donde ya todos los centros históricos se parecen, son casi idénticos, donde es el poder financiero y las multinacionales como Zara, Mango, etcétera, las que definen, las que borran la construcción colectiva de la ciudad. Y todas las marcas de las grandes multinacionales hacen que todas las ciudades, los centros de las ciudades parezcan casi idénticos. Recuperar, ¿no? Reivindicar y recuperar la memoria de nuestras ciudades, y la memoria, eso, no solo de las luchas, no solo de sus procesos de construcción industriales, etcétera, sino de sus barrios populares, ¿no? Todas las memorias y las micromemorias son esenciales también para recuperar la identidad de nuestras ciudades, que hoy está seriamente amenazada. Bueno, para nosotras, desde luego, la recuperación de la memoria histórica y sobre todo lograr que este país, por fin, en algún momento de su vida democrática, aborde justicia, verdad y reparación para la historia de los demócratas de verdad que se dejaron la vida por el camino, es irrenunciable y es imprescindible. Y lo es no como un elemento del folclore, no como un elemento como dicen los malos, de pasar facturas del tiempo pasado, sino porque la destrucción de esa memoria ha sido el eje sobre el que se ha construido la no política y la no ciudadanía, y una cultura de la transición, del no conflicto, del consenso, que en realidad es la imposición de los poderosos sobre los pueblos. Y la historia la hacen los pueblos, y por tanto hay que recuperar una historia de dignidad que no solo tiene que ver con las banderas de cada uno, sino que tiene que ver con un pueblo que soñó con tener un futuro digno y tener un futuro mejor, y con unos señoritos que vinieron a robárselo de las manos. Y desde luego, si no somos capaces de homenajear ese proceso de nuestra historia, volveremos a no entender por qué hay problemas en este país como el problema territorial, porque la historia del modelo de país, de la pluralidad de nuestro tiempo, de cómo hemos funcionado y de lo que significa ser parte de esta tierra y de este pueblo, nos la han impuesto y han eliminado cualquier concepto que disputara y que hiciera una visión crítica de esto. Y yo creo que es imprescindible recuperar una cultura democrática que piense en una memoria del futuro, que reconstruya una ciudadanía conquistando la democracia y diciendo que en este país los demócratas no fueron quienes nos impusieron un modelo único de pensamiento, que los demócratas fueron los que se quedaron por el camino. Pues son las 9 menos 4 minutos. Ha habido algunas personas del público que me han ido pasando algunos papelitos con preguntas muy interesantes, como la concertación de la Iglesia, ¿qué pasa con eso? Las cuestiones medioambientales también, ¿qué pasa con eso? ¡La República! La República. La cuestión es que, como humilde moderadora, os propongo ahora hacer una pequeña ronda de estas tres lúcidas ponentes para que, en el marco de estas jornadas de repensar la ciudad, imaginad, qué bonito lo de imaginad como un imperativo con Z de Zaragoza, en el marco de estas jornadas que ha organizado con tanto esfuerzo la Pantera Rosa, pues que tanto Maru como Ada y Tania puedan dejar aquí un mensaje final para que nosotras nos podamos ir a casa a seguir soñando y repensando colectivamente. Yo creo que es lo más apropiado porque nos quedan ahora 3 minutos y medio, entonces a mí no va para más. ¿Vale? ¿Para aquí o para allá? Como queráis.
yo simplemente para cerrar y quizá en esto hacer un ejercicio de que cómo nos gustaría que fuera la ciudad que soñamos, creo que hay una parte que me ha salido y me da rabia, que es eso de la parte más ecológica, y me gustaría cerrar solo con eso y acudir a un concepto del profesor Francisco Comín, que es profesor del Instituto Pirenaico de Ecología, que utiliza un concepto que me encanta, que es el de la ciudad compleja. Hemos sufrido, por desgracia, a través del capitalismo una homogenización de las ciudades y a través de ese pensamiento unidimensional de que todo tiene que ser lo mismo para que nos sintamos identificados en ese mundo global, lo que ha hecho es olvidar las características propias del territorio en el que habitamos, sus desarrollos geomorfológicos, su evolución, la ecología del terreno. Y creo que eso es muy importante, que nos tenemos que atrever a pensar de manera compleja para no dar soluciones simples a problemas que no son simples. Y creo que afrontar que nuestra ciudad necesita de ese pensamiento en el que podamos pensar su habitabilidad y su sostenibilidad es un pensamiento que necesita de unos recuestionamientos complejos y que nos permitiría realmente cambiar el paradigma de la ciudad. Muy breve, sabe muy mal lo que en tan poquito tiempo pues no se puede explicar todo, pero yo creo que la buenísima noticia hoy aquí no se ha dado en esta mesa, sino que se ha dado aquí en toda la sala. O sea, era pensable hace pocos años que para repensar nuestras ciudades y para conquistar la democracia se llenaran las salas como se está llenando aquí, con cientos y cientos de personas cargadas de ilusión, de esperanza y de determinación. Era impensable y hoy en cambio es una realidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Brillantes ni inteligentes, no especialmente, somos inteligentes, somos brillantes, no especialmente. Aquí en esta sala llena de gente inteligente, brillante, y todas y cada una de nosotras somos imprescindibles. Entonces, eso lo tenemos que hacer entre todos y todas, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo. Y a partir de ahí es cuestión de que nos creamos que las cosas pueden ser diferentes para que las cosas empiecen a cambiar. Lo estamos ya comprobando, no es una ilusión, es algo que ya estamos comprobando, ya estamos cambiando nuestro presente. Podemos conquistar nuestras ciudades como ya estamos conquistando nuestros destinos, y ese proceso de conquista de la democracia y de los derechos, yo al menos como humilde ciudadana que soy, como una más, después de la maternidad, os juro que es la experiencia más bonita en la que he participado en toda mi vida. Y por lo tanto, muchas gracias por hacerlo posible. La prueba de que este país va a cambiar, se pongan como se pongan, es que llevamos 2 ministros dimitidos en un país que no dimitía nadie. Si no lo echamos. Y no es baladí decir que uno de ellos dimitió porque las mujeres le dijimos que no íbamos a darle un paso atrás. No se atrevió a llegar como ministro. En 2 meses, que no se nos olvide. Sí, no se atrevió a llegar como ministro al día que la Gran Vía de Madrid vivió, para mí, uno de los días más significativos de lo que estaba cambiando en este país, que fue un día lluvioso que no paraba de diluviar, y que a pesar de no parar de diluviar había cientos de mujeres bailando en la Gran Vía durante horas, que todos nos acatarramos después, para decirles que frente a su miedo, nuestra alegría, y frente a sus recortes y a su represión, nuestro sueño de transformar este país. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido, y sobre todo que no se nos olvide que si no transformamos el espacio de la vida cotidiana que representan nuestras ciudades, que siempre en este país ha sido el espacio municipalista el que ha iniciado las transformaciones políticas, y que por tanto tenemos meses para conquistar el primer paso en un sueño que ya es colectivo y que muy pronto tiene que hacerse realidad. Muchas gracias por estar, y sobre todo que no sirva solo para venir y escuchar, sino que cada uno de nosotras y nosotras ponga su granito de arena y que haya mucha gente moviéndolo todo. Gracias.
take it, take it, take it, take it, take it.